Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias por la presentación. Solamente una aclaratoria, comencé a trabajar en el diario El Universal en Venezuela. Soy chileno, aunque tenga un acento diferente. Y sí fui jefe de infografía del diario La Tercera. Después estuve 9 años trabajando en el diario y los 3 últimos años estuve a cargo del equipo. Y cuento esto porque, si bien es cierto, voy a hablar de televisión. Creo que les parecerá raro que comience con esto, ¿cierto? Quiero comenzar con esto porque esta lámina que está acá es la primera página del clima publicada por USA Today en el año 82. Y si bien es cierto, no son los inicios como tal de la infografía, sí fue los inicios de una época en que la infografía comenzó a desarrollarse de manera más frecuente dentro de los medios de comunicación y específicamente dentro de los diarios. Es una página que hasta el día de hoy se sigue replicando en diarios de todo el mundo. No sé qué nivel de lectura pueda tener hoy en día, pero se sigue utilizando y gracias a ella y a otros factores también, la infografía comenzó a hacerse camino dentro de los diarios. Ahora, me hago la pregunta. Un día en la mañana, sí, en la mañana bien temprano, me desperté y vi esta imagen. Yo estuve un tiempo fuera del país y cuando llegué al tiempo, vi esta imagen en televisión y me llamó mucho la atención. No era la primera vez que la veía y la verdad es que no seleccioné canal por ninguna preferencia en particular. Simplemente es una foto que tomé porque me llamó la atención el uso de esta imagen, y en este caso es una imagen, una suerte de carta sinóptica o carta de vientos, en este caso, para explicar por qué las violentas marejadas en el litoral central en alguna época específica. Me llamó mucho la atención porque, si bien es cierto, la infografía es la unión entre imagen y verbo, en el papel, que tengo años trabajando en eso, estoy consciente de que es la unión de imagen más texto. Si la infografía está compuesta básicamente por imágenes y texto. Y hemos recorrido un camino largo y lo seguimos recorriendo con este binomio. Y me llamó la atención esa imagen porque me di cuenta de que cuando hablamos de televisión y cuando hablamos de un medio audiovisual, este binomio de imagen y verbo se convierte el verbo ya no solamente en texto y no necesariamente en texto, sino que se vale de la explicación o la narración de alguien que está explicando apoyado en la imagen, donde la imagen sigue siendo la protagonista, donde la imagen sigue siendo la que entrega la información y en este caso el interlocutor se encarga de hacerla más clara y de explicarla. Siguiendo un poco con los inicios de la infografía en prensa, el mismo medio, USA Today, tuvo una época donde se publicaban gráficos de este estilo. En aquel tiempo eran gráficos que eran muy consumidos. Hoy en día son gráficos muy criticados. Son los infografistas que tienen tiempo trabajando pueden ser muy críticos con respecto a este tipo de gráficos. Son válidos, son correctos, pero hoy en día se ha limpiado muchísimo, digamos, la producción y la confección de gráficos en cuanto a cuáles son los recursos visuales que se utilizan para contar. Un poco por estar consciente de que la imagen tiene que transmitir información, no tiene que ser necesariamente estética o no solamente estética. Y gráficos como ese se hicieron muchísimos y se replicaron también en muchas partes y cada quien puede generar sus propias críticas al respecto. Con el tiempo, la infografía
dentro de un diario, con el pasar de los tiempos, y estoy hablando de más de 30 años, que está instalada la infografía como departamentos dentro de los equipos de los diarios, ha tenido una constante evolución y aprendizaje. De esos gráficos, como el que vimos anteriormente, creo que son gráficos que hicimos, al menos por mi parte, yo hice varios gráficos de ese estilo cuando trabajé en el Universal, en Caracas, y me sentía súper orgulloso de esos gráficos. Quizá hoy no tanto. Pero sí los hice, fueron los comienzos, creo que todos hemos pasado por ese tipo de desarrollos y hemos tenido una maduración que solamente se consigue con el tiempo y obviamente con la investigación. Y podemos desarrollar gráficos hoy en día como algunos de los que vemos acá, que son recogidos de diferentes medios, de diferentes países. Quiero hacer la aclaratoria, por cierto, de que en mi caso, a diferencia de quienes me han antecedido en las ponencias, no voy a hablar de trabajos propios, no voy a hablar de trabajos hechos. Quiero compartir con ustedes, y me estoy arriesgando en todo caso a meterme en la pata de los caballos y tratar de hablar de infografía en la televisión, que es algo que estoy estudiando, estoy analizando y que he visto que varios medios ya lo aplican. Y lo que voy a presentar son una selección de piezas que he visto en diferentes medios y que quiero compartir con ustedes. Cuando hablamos de infografía para formato impreso, infografías estáticas, hemos venido aprendiendo una serie de recursos que tienen que ver con el desarrollo de la infografía, con el desarrollo de la utilización del lenguaje visual, de contar historias a través de imágenes. Y nos hemos venido armando de ciertas herramientas, como por ejemplo cuáles son los recursos de representación que nosotros podemos tener para contar alguna historia. Y este es un ejemplo, sí, local, y en este caso sí participé, esto es de la tercera, donde se utilizan, cuando yo les hablo de recursos de representación, me refiero a utilizar diferentes puntos de vista, si es útil para contar alguna particularidad de una historia, y en este caso es un caso policial que es conocido, todos lo conocemos acá, donde falleció, donde murieron quemados una pareja de ancianos en el sur, y estos recursos de representación están seleccionados de manera intencional para dejar en claro ciertos aspectos de la historia, y por cierto está basada en informes periciales. Y cuando les hablo de recursos de representación, como les decía, son tipos de vista, por ejemplo, ver a una persona de frente o de perfil, dependiendo de lo que se quiera mostrar. Si queremos hacer una vista interior de la casa, en este caso, y hacemos una explosión, digamos, una vista de explosión, o queremos ver la planta primera donde aparecieron donde encontraron los cuerpos. Ese tipo de decisiones son el tipo de decisiones que uno aprende a utilizar en el camino. Uno aprende a utilizarlo como recursos de representación. Lo que les mostraba anteriormente son un tipo de gráficos que le podemos llamar gráficos figurativos, que son gráficos donde se muestra algo que nosotros podemos ver. Una casa es algo que conocemos, algo que existe en la realidad. Pero cuando hablamos de visualizar datos, hay hoy en día una gama más o menos importante y cada vez más creciente de tipos de datos. Y esta es una muestra recogida de un sitio que les recomiendo si a alguien le gusta la visualización de datos, se llama Database Catalog, donde se muestra una gama importante de tipos de gráficos, para qué sirven, cuál es su anatomía, porque esto es una caja de herramientas que es muy útil a la hora de visualizar datos. El detalle está en que no todos sabemos manejarlas, y no todos sabemos manejarlas todas además. Es difícil, digamos, llegar a tener el dominio sobre todas las herramientas que existen hoy en día. Pero el desafío está ahí, meterse, ver para qué sirven y utilizarlas, obviamente. Quiero que vean, ojalá que corra el video.
Quiero que vean este video, si es que corre, que resulta un poco de inspiración para comenzar a hablar de infografías en televisión y cómo se pueden desarrollar. Es un pedacito de una película que es una parodia a la Guerra de las Galaxias sobre un aparatito, un pececito que vieron allí que se llama de Bubblefish. Y básicamente lo que cuenta acá es que este pececito te lo mete en el oído y se te mete en el cerebro y puedes entender cualquier idioma, cualquier dialecto. Lo que resulta interesante de esto, y por eso lo coloco allí, porque muestra, y esto es un video que se hizo hace, no sé, creo que cerca de los 90, muestra la manera de contar una historia o de explicar algo solamente con imágenes y con este binomio que les decía de imagen y verbo, que en este caso es una narración. Ahora lo planteo como pregunta. ¿Infografía en la televisión? ¿Es posible la infografía en la televisión? Yo he visto que se está usando, pero dejo la pregunta allí, no para pensar en tanto si es posible o no, sino que qué formas puede tener. E ir haciendo un análisis con respecto a eso. Por ejemplo, esto es más o menos recurrente, que lo hemos visto desde hace años, la aplicación de la información del clima en la televisión, y coloco esta imagen allí que simplemente da cuenta de que en la televisión es una explosión de incentivos visuales. Nosotros tenemos en una misma pantalla, en un mismo lugar, mucha información visual, y un poco la pregunta que yo me hago es, ¿habrá alguna manera de controlar un poco esto? ¿Se podrá también? Y aquí quiero hacer un ejercicio en conjunto que tiene que ver con cuál es nuestra capacidad cognitiva y que tiene que ver un poco con el análisis que trato de hacer con la imagen anterior. Fíjense lo siguiente, va a comenzar a correr un video y ustedes tienen que tratar de contar cuántas pelotas diferentes circulan en la imagen. ¿Alguien se percató de ese detalle? De que hubo un personaje dentro de la escena que cambió de color. ¿Hubo alguien o nadie? Bueno, este video es justamente para hacer una reflexión y un análisis sobre que nosotros tenemos una capacidad de cognición, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de cognición limitada en cuanto a lo que vemos. Nosotros dentro de un escenario no vemos todo, solamente fijamos la atención
en parte de lo que se está viendo. Y en este caso, todos fijamos la atención en las pelotas que circulaban de un lado al otro. Pero muy pocas personas, si es que alguien logró detectarlo, se dio cuenta de ese otro detalle que pasó completamente desapercibido. Creo que lo mismo puede suceder digamos, en televisión con esta cantidad de estímulos visuales a lo que estamos acostumbrados a ver en las transmisiones en televisión. La selección de videos que voy a ir pasando de ahora en adelante, quiero que presten atención no solamente a lo que se dice, sino además el cómo se muestra. Y en este caso particular llama la atención del video que viene, cómo utilizan digamos, como herramientas para contar la historia, el tamaño de los elementos y además la comparación. En este que viene, fíjense en el uso del color y el movimiento. No sé si se van dando cuenta la limpieza que tienen las imágenes, el control sobre el color, el control sobre el movimiento. En el caso anterior, cómo se comparan tamaños, diferencias de tamaños. Aquí en este caso, el video que viene es sobre visualización de datos, específicamente números. Uno se preguntará, ¿cómo hago para dejar en evidencia información numérica, estadística, números? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Será suficiente con simples gráficos? Looks like a typical Canadian family dinner. Do you know how much of it is actually Canadian? We may think of ourselves as being totally self-sufficient. Well, think again. We import more than 53% of our vegetables and almost all of our fruit. In 40 years, red meat imports have gone up 600%. In fact, in a 15-year period, our food imports rose 160%, while our population rose only 15%. In 2004, Alberta imported over $170 million worth of fresh vegetables. Their exports, 400,000. Even Ontario, with some of Canada's best farmland, imports $4 billion worth of produce more than it exports. And we don't just bring in exotic fruit or things we can't grow here. We're talking about cucumbers, tomatoes, peppers. For every apple we export, we import about 5. For pears, it's 1 out of 700 in. In 2007, Nova Scotia produced half as many blueberries as it did just 4 years earlier. If this continues, we may lose the ability to produce many of the fruits we eat. This impacts far more than your dinner. It impacts our economy, our environment, and our neighborhoods. ¿Se dan cuenta del uso de las formas? De cómo se puede utilizar para darle vida o darle forma o darle sentido a los números. No quiere decir que nosotros no entendamos los números,
pero que creo que así, con este lenguaje visual, queda aún más claro. Y cuando hablamos de números y hablamos de cifras, y bueno, también en otro tipo de información, también se puede recurrir al humor. Suppose you're going for a walk in the wilderness, and so you're not lonely, you bring your dog along. Then, 9 miles in, you do something dumb. You hurt yourself. You don't know where you are. No one else knows where you are. And your canine pal is no TV superdog. So even if he ran at a top speed of 19 miles an hour, it would take him 27 minutes to get to the ranger station. And then he'd need to learn English. So someone's going to have to come and find him. Now. Luckily, you brought a phone and you dial 911. The dispatcher uses Nextel Direct Connect to instantly communicate with 23 county fire departments, 4 rescue departments, 4 emergency medical service departments, and multiple police departments. Each has about 10 workers, so that's over 300 people available at the push of a button. As 20 of the workers triangulate and search 200 square miles of forest for you, a 5'9", 170-pound man, you begin to worry that a 7', 500-pound black bear will find you first. Luckily, 5 first responders and 2 vehicles find you in only 17 minutes. And start treating your broken leg. Not to mention, take you off the menu. Voy a tener que cortar un poco la cantidad de videos, pero me gustaría que vieran esta porque aquí es donde también la infografía tiene razón de ser. Este es un video facilitado por Univision, de un reportaje que hicieron muy bonito, pero me llama mucho la atención cómo se entrega una información que sería tan difícil explicar con otro tipo de imágenes, digo yo, con imágenes reales, ¿no? Quiero mostrar también, y esto creo que ya sí, aquí lo hemos visto, que también es de Univision, cómo se presentan algunas noticias con infografías. En cuanto a las posibilidades, y con esto voy a cerrar, en cuanto a las posibilidades también, hoy en día han venido surgiendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, ya conocemos en todos los canales de televisión, prácticamente en todos están estos video wall, estas paredes, donde se pueden proyectar imágenes. Y me llama la atención de acá cómo se explica, el conductor explica a través de la imagen lo que está sucediendo. Y voy a pasar esto rápido. Aquí lo voy a cortar, pero quiero que vean cómo explican la desaparición del vuelo MH370, perdón. March 8, 2014. Malaysia Airlines flight MH370 from Kuala Lumpur en route to Beijing took off carrying 12 Malaysian crew members and 227 passengers from 40 different nations. With Captain Zahir Ahmad Shah to controls, alongside First Officer Farid Abdul Hamid, the Boeing 777 jet ascended to a cruising altitude of 35,000 feet. As the plane approached Vietnamese airspace, Kuala Lumpur Air Traffic Control instructed the pilots to hand over to Ho Chi Minh. It was 1:19. Bueno, no sé si se fijaron en cómo es el uso del color en el video anterior. Cómo controlan también los elementos para no generar mucho estímulo visual y que uno pueda concentrarse solamente en el punto central, que es lo que me están contando. Esto es algo, con esto me quedan un par de láminas nada más. Immersive Graphics, o gráficos inmersivos, es algo que también es bien interesante para contar ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, cuando se encontró parte del ala del avión, es interesante cómo se utiliza esta técnica narrativa, estos gráficos inmersivos,
para presentar al lado del narrador de las noticias a un tamaño real. Y si ustedes se fijan en el piso cómo se va desplegando este mapa con información apoyada por la narración del conductor. Y por último, esta es una lámina que estoy proyectando, que es un trabajo que hizo Rafa Estrada, es un infografista español, es un amigo que me facilitó este material. Él trabaja actualmente en un canal de noticias de Asia, en Singapur, y él desarrolla gráficos no solamente para televisión, sino que los gráficos se aprovechan también para las presentaciones en televisión, pero también para la plataforma móvil y también para la plataforma web como tal. Así que mi conclusión al menos es que infografía en televisión, ahí me equivoqué, claro que sí. Muchas gracias.